Regresamos entonces, estamos con el economista y ministro de la Producción, Piero Gessi, con quien vamos a hablar sobre diversificación productiva. Piero, buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Bien, hablemos una vez más de diversificación para que esto vaya percolando y el debate se vaya ampliando. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva, ¿cuáles eran los ejes principales del proceso o proyecto de diversificación? Claro, nosotros el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que en realidad es una estrategia, porque uno va naturalmente entendiendo y avanzando con el tiempo, siempre modificando la estrategia, tenía tres grandes ejes, ¿no? Un eje es el eje de la diversificación productiva propiamente, de añadirle estos nuevos motores a la economía. El segundo eje era el eje de la reducción de los, mejoras en regulaciones, reducción de tiempos en trámites, mejora en tramitología. Y el tercer eje es la expansión de la productividad. Ayer presentamos justamente ante la Comisión Multisectorial de la Diversificación Productiva, que incluye básicamente los presidentes de los gremios y algunos ministros. Está el viceministro de Economía en representación del ministro de Economía, la premier Ana Jara, está el ministro de Transportes y varios ministros, y básicamente les contamos lo que hemos avanzado en los últimos 6 a 8 meses en el plan. Y ha sido, la verdad es que he estado muy contento, porque he estado gratamente impresionados y varios de los gremios, los propios ministros, que no sabían exactamente lo que estamos haciendo en el día a día, porque ya ha habido avances bastante sustanciales en el plan. Digamos, ya en un momento se pensaba que pues un plan tiene el problema de que muchos estudios, mucho análisis, y hay que ejecutar, sobre todo cuando estamos últimos menos de 8 meses de gobierno. Entonces estamos avanzando de manera muy sustancial en el plan. Yo creo que una de las conclusiones a las que hemos llegado es que este eje 2 de sobre costos, regulaciones, termina siendo un eje inclusive más importante en la medida que es muy transversal. Si uno quiere incentivar los nuevos motores en la economía, el tema de mala institucionalidad, regulaciones inadecuadas, trámites excesivos, etcétera, termina siendo pues importantísimo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho algo que es Made in Perú, hecho en Perú, que es unas mesas técnicas ejecutivas, donde el cual nos sentamos los distintos agentes del sector público con los agentes del sector privado y discutimos, digamos, una vez a la semana cuáles son las barreras para, digamos, en este caso el sector forestal, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que evitan que este sector, que es muy chiquito en este momento comparado a lo que podrían ser nuestras ventajas comparativas y comparado a lo que nuestros vecinos exportan, digamos, exportamos un 40avo de Chile, digamos, un 60avo de Brasil, ¿cuáles son las barreras que impiden que este sector crezca más, ¿no? Y cuando uno tiene que ver son tres cosas básicamente. Uno, digamos, regulación, derecho a propiedad, tramitología, normativa, fundamental. Segundo, poca innovación. Tercero, un problema de al no haber un mercado de capitales profundo, no hay financiamiento a largo plazo, porque estos proyectos duran 13, 14 años en simplemente tener flujo de caja positivo. Entonces creo que ahí es muy interesante, los empresarios decían, es interesante que finalmente solamente estar sentados en la mesa y conversar y discutir, se empiezan a resolver problemas de coordinación. Correcto. Permítame hacer un poco de abogado del diablo. El trasfondo de la filosofía de diversificación es, corrígeme si me equivoco, industrializar el país. No. El fondo es meterle nuevos motores a la economía. Es decir, digamos, la economía peruana ha dependido por un tiempo largo, digamos, del sector minero energético como fundamental, pero si queremos retomar niveles de crecimiento de 6-7%, hay que añadirle nuevos motores. No en lugar de, porque digamos, si tú les quitas las trabas al sector forestal, al sector acuícola, a cualquier otro sector, digamos, no estás perjudicando a la minería, sino que estás perjudicando. Entonces es añadirle. Y tampoco es solo industrialización, porque yo creo que, y acá es un tema que muchos economistas están discutiendo a nivel mundial, es con el surgimiento, digamos, el desarrollo económico tradicional ha resultado en una industrialización. O sea, todos los países que se han desarrollado en la periferia europea inicialmente y en Asia han sido países que también se han industrializado. Pero básicamente han movido gente del campo a la ciudad, digamos, de la agricultura a la industria. El proceso de desarrollo actual peruano posiblemente no pase por ese camino, porque hay cambios sustanciales en la manufactura. Por ejemplo, ahora utilizan mucho menos mano de obra. También hay cadenas de valor globales que hacen la manufactura no ese gran tractor para el desarrollo que era antes. Entonces, para nosotros
puede ser el sector servicios, pueden ser otros sectores, digamos, que potencialmente sean, digamos, acá estamos viendo mesas técnicas en 3 sectores: forestal, acuicultura e industrias creativas. Pero esos son 3 sectores que no impiden que se esté trabajando a nivel transversal, que es para cualquier sector. Claro, nosotros estamos trabajando a 2 niveles. Tenemos una mesa técnica para regulaciones, y aparte cada uno de estos 3 sectores que transversal a toda la economía, y estas mesas, estos 3 sectores, pero en los cuales muchas de las medidas, tenemos matrices, digamos, problema, solución, fecha límite y quién está a cargo. En la matriz casi todos los problemas son también de tramitología y de regulaciones, entonces termina siendo doblemente importante. Uno esperaría, con lo que nos estás explicando, que digamos que en unos cuantos años en nuestro portafolio o matriz de competitividad de un Doing Business o de un Foro Económico Mundial aparezcamos, qué sé yo, 10 o 15 puestos por encima de los que yo estamos. esperaría bastante más, ¿no? O sea, claramente todo depende de cómo avanza el resto. Correcto. Pero diría que estamos trabajando en varias líneas. Una es justamente estas mesas técnicas ejecutivas, donde estamos tratando de, digamos, generar nuevos motores. Estamos trabajando en el área de calidad, en el área de innovación, en el área de, digamos, los centros de innovación tecnológica, donde estamos trabajando en varias dimensiones que el Perú abandonó. Yo creo que lo que por mucho tiempo, yo creo que lo que debe quedar claro es que en este momento estamos sofisticando la política económica. Lo que nos decían los presidentes de los gremios es, por mucho tiempo no nos hacían caso, cuando acá tenemos, digamos, cosas en las cuales impedir, digamos, exoneración, ni beneficios tributarios, ni mucho menos, sino simplemente que la cancha esté mucho más limpia, nos permitan progresar. Dentro de esta matriz y esta mejora, algo que me preocupa y sé que nos preocupa a ambos es la parte institucional. Hay 2 pilares institucionales que son básicos para cualquier ecosistema y cualquier economía, que son básicamente, por un lado, derechos de propiedad y por otro lado, administración de justicia. Y más allá de lo que digan los papeles, cuando uno ve la realidad es pavorosa. En el Perú, en una segunda transferencia se acabó la, entre comillas, mala fe de la primera, con lo cual tu casa puede ser la casa de cualquier persona pasado mañana si es que hacen estas 2 transferencias, es que tú te enteres. Eso es un tema de derechos de propiedad muy claros. La otra es que si tú tienes diferencias, sea con un proveedor local, con un partner en el extranjero, con un socio local, incluso siendo y actuando todos de buena fe, existen diferencias, caes en un poder judicial que es pues una garantía de inamovilidad, de desastre de largo plazo, por lo menos. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Yo creo que nosotros con el Ministerio de Transportes escribimos un libro que tú conoces muy bien, y la verdad, en ese momento dijimos, la debilidad fundamental del Perú es la institucional, pero fortalecer la institucionalidad no es una receta. O sea, yo no puedo fortalecer la institucionalidad, ¿qué hago? ¿No? Entonces, digamos, hay que hacer cuáles son las variables que uno controla en el corto plazo. Y parte del fortalecimiento institucional claramente va por las cosas que estamos haciendo. Cuando uno fortalece la burocracia en un ministerio, burocracia pensada bien, ¿no?, la más técnica, más capacitada, empieza a fortalecer la institución. Cuando, digamos, uno empieza a hacer mejores políticas, se generan círculos virtuosos. En la macroeconomía, las mejores políticas de los 90 llevaron a una institución como el Banco Central o el MEF más fuertes, y esa mejor institución a su vez llegó a mejores políticas desde un círculo virtuoso, ¿no? Entonces hay un margen de acción. Claramente hay un tema de reforma política que tiene que hacerse para mejorar el tema institucional. El tema judicial es un problema fundamental. Ahora, yo creo que en lugar de pensar en grandísimas reformas, hay que ir haciendo reformas incrementales que vayan mejorando la institucionalidad, pero muy conscientes que eso es nuestro talón de Aquiles. Es la mayor debilidad del país. Y eso es un poco, disculpa que siga penetrando este espacio, pero es que los economistas tenemos mucha facilidad para perdernos un poco en lo macro, en lo micro, en lo que, digamos, conocemos, y además nos sentimos muy bien en ese ambiente porque es donde estamos bien. Es muy fácil para nosotros hablar de políticas macroeconómicas y microeconomicas y regulaciones porque es lo que conocemos. Pero el lado institucional, yo siento que, primero, no es un tema de tecnocracia, como bien dicen los que conocen del tema, Acemoglu y Robinson en particular, sino que además la clase política claramente no lo tiene en el mapeado. Sí, en su
tablero de control de mando, digamos. Uno mira las propuestas de los principales políticos, ya no hablo tampoco de este gobierno, sino de cualquier líder político, y ellos no hablan de este tema. En este gobierno tampoco se ha avanzado, valgan verdades, no se han avanzado en ninguno de los anteriores, y uno siente que efectivamente, por ejemplo, la administración de justicia no es algo que puede venir top-down desde el gobierno central. El gobierno central no puede hacer nada para cambiar al Poder Judicial si es que el Poder Judicial no decide cambiar. Y lo que es derechos de propiedad, sí, efectivamente se pueden hacer algunas reformas, pero de nuevo, tiene que ver con notarías, tiene que ver con el sistema legal. Disculpa que quiera profundizar en esto, pero antes de irme a la pausa quisiera ver si podemos cerrar un poco qué se podría hacer desde tu conocimiento ya como ministro, lidiando desde el gobierno dentro del Estado con este monstruo. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Yo creo que coincido en muchas de las cosas que dijiste. Creo que la macro la hemos tenido mucho mejor que la micro. O sea, tal vez coincido contigo, es que la macroeconomía es mucho más sólida que en el país que en los años anteriores, es muy fuerte. Creo que más bien la microeconomía sí la habíamos abandonado, y creo que en este gobierno estamos trabajando mucho más en la micro. Si uno ve muchas brechas como se están cerrando en el tema rural, por ejemplo, vemos que se ha habido un avance importantísimo. Entonces yo creo que lo que hemos tenido es un país que avanza mucho en los factores, en las variables más visibles, digamos, en Lima, y menos visibles en otras variables, en productividad, educación, desigualdad. Creo que algunas de esas brechas se están empezando a cerrar, pero terminan siendo variables macroeconómicas. El tema institucional, yo creo que los economistas lo venimos viendo hace muchísimo tiempo. Digamos, es imposible hacer política económica ignorando la institucionalidad. Y así como, digamos, citaste el libro de Acemoglu y Robinson, hablan pues sobre estos factores básicamente estructurales, casi deterministas, que determinan que ciertos países llegan al desarrollo y ciertos países les sea más complicado, casi no llegan, es casi, y son bastante pesimistas, diría yo, con respecto a un país como el Perú, por la institucionalidad extractiva que es natural. Yo diría que, yo creo que nosotros somos un poquito menos pesimistas, tal vez, y lo que pensamos es que hay en el margen cosas que se pueden hacer mejorando las políticas que te fortalecen la institucionalidad, pero va a tener los límites de poder judicial, etcétera. Pero creo que hay muchas cosas chicas que se pueden ir haciendo. Entonces repito que esto es lo único, la visión de North, ¿no? La visión de North, la visión de Danny Roderick, ¿no? O sea, yo creo que lo que dice Danny Roderick versus Acemoglu y Robinson digamos, no todo es solo la institucionalidad. También importan dos cosas: el liderazgo y las políticas. Y nosotros suscribimos completamente eso. Digamos, el liderazgo también te cambia. Si fuera la institucionalidad tan, digamos, determinística y excluyente, hay pocas cosas que se podrían hacer. No explicarían por qué Nelson Mandela cambió un país. Entonces yo sí creo que hay margen, no es imposible, pero sí tenemos restricciones clarísimas que es mejor que estemos al tanto, porque yo creo que mucho de la complacencia de los años anteriores era básicamente ignorar la historia económica del mundo, que un país como el Perú, con debilidad institucional y sobre todo con un Estado tan ausente y débil, nunca había logrado desarrollarse. Entonces el desarrollo económico no era automático, tenemos que trabajar mucho, pero con restricciones, obviamente, porque no podemos cambiar la institucionalidad. Claro, y digamos que ya pasamos la etapa en la cual era fácil hacer eso, porque claro, era muy evidente quiénes eran, a dónde, conforme uno va llegando, llegar a los más, es más lejano, claro. Bien, vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos conversando con el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, con quien vamos a hablar entonces ahora sobre la innovación. Durante este gobierno se ha hablado mucho de innovación, valgan verdades, es el primer gobierno que tengo en mente que ha tomado este tema realmente con interés. Cuéntanos un poco qué es lo que se ha avanzado. Mira, Juan José, digamos, hace el 2007, 2008 teníamos más o menos 100 millones de soles dedicados a lo que son los fondos concursables para la innovación, y en la actualidad existen 1.500 millones de soles. Digamos, yo diría que, como decía algún funcionario internacional en el Perú, nadie le dio pelota, digamos, a la innovación. El CONCITEC ha comenzado bajo el mando de la doctora Gisela Orjeda,
en este gobierno, y ahora produce, está también trabajando con la Fondo FinCIS y liderando esta ley de innovación, de fomento a la innovación que fue aprobada, promulgada la semana pasada. Entonces ahora, mientras nadie estaba preocupado de innovación en el Perú, ahora estamos hablando de dos entidades. Creo que el tema es que la innovación en el Perú pues es pautada en el gasto en investigación y desarrollo, que es la métrica más utilizada para medir el interés que le pone un país a la investigación. Nos tiene pues entre 0.12 y 0.15% del PBI, que es un quinto del promedio de la región y un 20avo del promedio de un país desarrollado. Y eso pues significa, si inviertes poco vas a tener poco. Ahora, cuando uno revisa las determinantes de la innovación, ¿no?, y va a mirar, lo que siempre uno encuentra es que se requieren ciertas precondiciones institucionales, que es de lo que hablamos, y no regresemos a eso. Pero había un factor que a mí me pareció muy interesante, y de hecho en Davos hablaron de eso mucho el año pasado. Es el ecosistema de lo que es laboratorios. Claro. O sea, uno no puede pretender innovar si es que no tiene capacidad, por ejemplo, de hacer prototipos, ¿no? Uno puede tener la gran idea para el super gran celular con con el nuevo tejido o material o lo que sea, pues no tienes un laboratorio donde puedas hacer pequeñas escalas, prototipos, y probar, testear qué cosa funciona y qué cosa no funciona, pues difícilmente vas a poder hacer esa innovación, ¿no? Estos equipos además requieren de un capital humano, que también requiere, que a su vez es escaso, y requiere financiamiento, que es un financiamiento que no es menor, es el capital de riesgo. Correcto, y de altísimo riesgo, porque no tienes idea de qué es lo que va a salir. Una moneda, básicamente. Sí. ¿Cuál es tu yo creo que justamente por el altísimo riesgo que se justifica la intervención del Estado para financiar parcialmente, digamos, por eso existen los fondos concursables que financian parcialmente partes de riesgo de manera no reembolsable. Segundo, la ley de innovación que hemos sacado justamente incentiva el trabajo de una empresa con un laboratorio, con una universidad, digamos, localmente o internacionalmente también. ¿Hay algún incentivo o alguna reglamentación, algún tipo de beneficio para que uno pueda, por ejemplo, firmar un convenio con un laboratorio, MIT, UCLA, Stanford o lo que sea, para poder hacer algún tipo de cadena de valor, que exista transferencia de conocimiento? Porque al comienzo la máquina no va a estar acá y la persona no va a estar acá, pero si las personas van y vienen, eventualmente se puede traer el equipo cuando ya haya... La ley nos permite, la ley aprobada, promulgada, digamos, el viernes, nos permite que una empresa peruana pueda hacer un contrato con MIT, digamos, con Harvard o Stanford, y los gastos en investigación y desarrollo conjuntos se puedan deducir a una tasa de 150%. O sea, por cada 100 soles gastado, el Estado te reconoce, en términos de deducción tributaria, 150 soles. Y si lo haces por otro lado, con una universidad local, te reconoce 175%, en la medida que siempre el conocimiento se quede en el país, digamos, y que sea innovación real, porque el problema es que alguna vez vi una tabla de lo que presentaron un grupo de industriales como innovación. La gran mayoría era compra de maquinaria. Eso claro, es absolutamente, digamos, el reglamento va a especificar qué es la innovación, pero el estándar internacional es el manual de Frascati. El manual de Frascati básicamente dice: lo que tú dices es un gasto en investigación y desarrollo. Porque comprar una maquinaria pues no es innovación. Lo que uno quiere es justamente que se genere localmente ese conocimiento que luego se puede utilizar para otra innovación. Digamos, en la medida que el más conocimiento local, la posibilidad de generar mucho más innovaciones pues crece de manera exponencial. Quiero ser... ¿Abogado del diablo nuevamente? No, esta vez voy a ser un poquito más impertinente. Ecuador acaba de desarrollar un parque de innovación de $1.500 millones. Uno no sabría bien a ciencia cierta si eso va a tener o no sentido en el largo plazo, pero digamos que es bastante audaz. En el Perú, sin embargo, estamos haciendo una serie de inversiones que por lo menos son cuestionables, ¿no? Por ejemplo, los 3.500 millones en Talar, o los 6.000 millones en un gasoducto que todavía no tiene el gas probado.
¿no hubiera tenido más sentido tal vez hacer una inversión de este tipo? Yo creo digamos, yo creo que no son necesariamente excluyentes. No son excluyentes, ¿no? Para comenzar, creo que podemos trabajar con el sector privado para un parque tecnológico. De hecho, estamos trabajando en un parque en Ancón, en Piedras Gordas, un parque industrial que va a tener un componente tecnológico que creo que es fundamental. Creo que en estos casos el Estado no tiene que intervenir necesariamente en hacer el parque, sino simplemente generar las condiciones para que se instalen cosas como los fondos concursables, los centros de innovación tecnológica o esta ley de innovación, de fomento a la innovación, que permite, digamos, generar las condiciones de poder invertir mucho más en ello, ¿no? Yo diría que en general como país estamos gastando muy poco en innovación, pero yo creo que ese chip está cambiando y como te dije, hemos pasado de tener 100 millones de soles a 1.500 millones de soles, o sea, en 7 o 8 años. La empresa privada sin ninguna duda también está apostando con el desarrollo de muchos centros tecnológicos, universidades de tecnología. Exactamente, ¿no? Queremos acelerar ese proceso. Y los grandes gremios no dejan de hablar de esto tampoco. Exactamente, yo creo que finalmente se está, así como hace algunos años nos dimos cuenta de la importancia de la educación y ya es un tema bastante, digamos, aceptado, creo que ya más recientemente también... Bueno, cambian las ventas con la liberalización de los mercados y del comercio, ¿no? Que era algo que no estaba en el ADN peruano, claro, y que en los 90 ahora ya nos mostraron y ya nadie lo discute, ¿no? Y los temas fiscales, los temas de baja inflación, etcétera, ¿no? Ahora creo que el siguiente chip es cambiar el chip innovador. Entender lo importante que es para el desarrollo económico del país la innovación. Digamos, lo que más importa para el desarrollo económico de un país es la productividad, digamos, cuánto produce cada trabajador. Y la mitad de la productividad se explica por innovación. Entonces, digamos, tenemos que apostar, gastar punto 12, punto 14, punto 25% del PBI sería todavía muy poco para nuestro país. Nos guiamos por los cálculos que han hecho las consultoras McKinsey, por ejemplo, de lo que dejamos de ganar al año por no cerrar estas brechas. Es increíble la cantidad de PBI que se deja de ganar. Exactamente, todo que acelerar. Por eso, digamos, uno no siempre quiere que el Estado intervenga, pero hay que acelerar el proceso simplemente con incentivos. Muy bien, te agradezco mucho, Piero. Muchas gracias. Me estás dejando más intervencionista de lo que suelo hacerlo. Te agradezco mucho. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Estás reflexionando.